Ellos son Néstor Rodríguez y Beatriz García, presidenta y coordinadora de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se calcula que hay unas 3.000 personas aproximadamente en España que padecen hemofilia, una cifra en principio no demasiado grande, pero no sé si ustedes consideran que existe un conocimiento adecuado sobre ella en nuestro país. ¿Hay suficiente conocimiento? Al final yo creo que a pesar de esas 3.000 personas es una enfermedad desconocida. En cierto modo. Desconocida, conocida en parte por la sociedad por el tema de que se habla muchas veces de que parte de la realeza la padecía, pero cargada de mitos y de, no sé si me entiendes, un poco de poca información, digamos. Se considera una enfermedad crónica, con lo cual, pues en principio puede hacerse una vida relativamente normal, pero por hacernos a la idea, por entender mejor y tratar de contribuir a derribar esos mitos de los que hablabas, Néstor, ¿qué supone vivir con hemofilia? A ver, vamos a hablar de que la realidad, afortunadamente, en España ha cambiado, afortunadamente. La realidad de hace 20, 30 años es totalmente distinta a la de hoy. Y es verdad que se considera una enfermedad crónica, aparte de una enfermedad rara, por su incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos. Es importante destacar que, por ejemplo, bueno, nosotros en España tenemos el acceso a ese tratamiento que tienen esas personas, pero que al sufrir esas hemorragias internas, que es sobre todo lo que sufre el colectivo de hemofilia y otras coagulopatías congénitas, eso deteriora tus articulaciones y eso hace que te limiten el día de mañana. Por eso es tan importante trabajar desde la prevención desde pequeño y atender a todas esas realidades del día a día. Claro. ¿Con qué edad suele diagnosticarse? Más o menos. Normalmente, si hay antecedentes, pues se sabe desde que claro, cuando nace se le hace pues, las pertinentes pruebas para saber que tiene un déficit de coagulación. Claro, porque es una enfermedad de carácter hereditario, ¿no? Tiene un componente genético y me imagino que ya desde el momento de la gestación estarán los médicos prevenidos de poderlo detectar desde pequeño, ¿no? ¿Qué precauciones se siguen, por ejemplo, en el caso de la infancia y en el caso de los adultos? ¿Hay una distinta manera de abordar la enfermedad? Quizá desde la infancia, sobre todo cuando hablamos de los casos en las familias donde sí la conoces porque en tu familia ha habido antecedentes familiares, pues un poco ya conoces como el funcionamiento. Sobre todo es en el tema escolar. Muchas veces nos llaman, por ejemplo, a la asociación para pedir información de cómo gestionar, informar el profesorado porque tienen muchos miedos. Pero luego está el caso de aquellos casos que también existen por mutación genética, es decir, no había antecedentes, nace el menor y de repente pues se ven con esa realidad y no saben cómo afrontarla. Entonces hay que trabajar también por ahí, apoyarnos junto con otras familias para que den a conocer pues su día a día, su realidad y bueno, trabajar ahí y evitar situaciones como la sobreprotección y llevar una vida totalmente normalizada. Claro, porque me imagino que decirle a una familia, sobre todo si no está acostumbrada, si no existen otros casos, que su menor, su bebé, su hijo padece hemofilia, pues es enseñarle qué es lo que puede, no puede hacer, dónde se debe incidir, cuáles son las precauciones más importantes que hay que tener en cuenta, Néstor. Bueno, pues yo al menos considero de cara pues, a esos niños, ¿no? que su familia se enteran que, como en este caso, ¿no? Por mutación, pues un poco pues recomendarles que, creo yo, que al menos la actividad física que lleven y demás, pues que sea controlada, evitando ciertos riesgos. ¿Hay algunas actividades más propicias que otras, supongo? Claro. ¿Algunos deportes más propicios cuáles serían? A ver, evidentemente siempre se ha hablado de deportes de contacto, de choque, evitar ese tipo de situaciones. Es verdad que hoy en día con los tratamientos que hay facilita que puedan hacer en general una vida normalizada con esos deportes. Para nosotros el deporte fundamental es la natación por el fortalecimiento de esas articulaciones y músculos y eso hace que prevengas que tengas esas hemorragias de cara al futuro. Entonces evitar, pues evidentemente, deportes como el karate, yo qué sé, hablamos fútbol, pero España es un país futbolero muy complicado. Sí. Boxeo, entonces todo ese tipo de deportes. ¿Y qué tratamiento es el que se lleva a cabo para poder continuar con esa vida lo más normal posible? Bueno, pues
O sea, depende un poco De cada caso. de cada caso, en el sentido que, por ejemplo, yo al ser un paciente leve y que por suerte ahora mismo no tengo problemas, toco madera por no tenerlo, pero ahora mismo no tengo problemas, lo que se me hace es que se me proporciona el factor a demanda. Sin embargo, hay otros casos, los que utilizan algunos tratamientos, en los que ya no tienes que tomar, ya no se te tiene que inyectar cada 3 días como era antes, sino que a lo mejor es bueno, el subcutáneo, ¿no? que es una vez cada a lo mejor 10 días, depende de cómo responda también tu cuerpo a ese factor, porque hay gente a la que cuando se le inyecta, ¿no? el factor, a lo mejor en sangre le dura más tiempo que a otras personas. Claro. Un medicamento que contribuye a que la sangre pueda coagularse. Efectivamente. ¿Qué precauciones deben tomar los pacientes en el hogar? A ver, en general, sobre todo cuando son pequeñitos, lo que hablábamos de esos casos de familias donde no hay antecedentes, un poco ¿no? Evitar los riesgos, pues lo típico, esquinas de la mesa, se preocupan mucho y si se dan un golpe en la cabeza, son ese tipo de miedos donde nosotros intentamos hacerles entender que, a ver, son pequeños, son menores, pero hay que estar alerta, pero que normalicen dentro de lo que cabe la situación, que hay un seguimiento, tienen el apoyo, también cuentan de un servicio de hematología con profesionales especializados y preocupados que le pueden asesorar sobre todo eso y que luego también le pueden, es lo que decíamos, contar la experiencia de otras familias para que les hagan entender que pueden hacer una vida, entre comillas, normal. Vale, que es fundamental. Desde el momento que ocurre, por ejemplo, un corte, un golpe, eso que asusta tanto a las familias, hasta que se llega al hospital, ¿qué sucede? ¿Cómo se actúa con ese paciente? ¿Realmente hay un peligro, está en peligro su vida? A ver, hay situaciones y situaciones. Evidentemente, nosotros decimos que las personas con hemofilia u otras coagulopatías, cuando hay un golpe o algo importante, ellos mismos o ellas, que en el caso también hablamos de otras coagulopatías, lo pueden padecer mujeres, ellas mismas saben cuando es algo, conocen su cuerpo y saben cómo actuar y cuándo es gravedad. Evidentemente, ante un accidente, vamos a poner de tráfico, una persona con una coagulopatía frente a otra que no, tendrá un mayor riesgo de que las secuelas pues, o las consecuencias sean más complicadas ante ese tipo de situación. Pero teniendo ese tratamiento, que es fundamental, que contamos aquí, que en otros países, por ejemplo, no cuentan con ese tipo de tratamiento, pues teniendo esos cuidados, contactando, teniendo una comunicación continua con el servicio de hematología, pues en cierto modo pues no deben tener esa preocupación por esa situación. Pues Néstor Rodríguez, Beatriz García, gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos ayudado a explicar mejor en qué consiste la hemofilia y también, como decíamos al principio, ayudar a derribar todos esos mitos, ¿no? Muy buenos días. Buenos días.